algunos puntos importantes que hace un instante estaba revisando la plataforma y vamos a compartir, a ver, estos parámetros. Cualquier situación, ya saben, para intervenir o dar algún aporte al punto, me hacen notar siempre sus puntos de plus que van ganando ustedes. Tengo registrado aquí puntos extras de Rocío Aguilar, de Álvarez Juan Guzmán, de Choque Gerson, Kilo, Neida, bueno, tengo varios que están aquí, ¿no? Entonces son puntos plus, que yo lo llamo así, que van generando siempre su promedio más alto lo posible. Entonces, en ese sentido, yo quiero compartir lo siguiente. Les voy a enviar este enlace que me ha gustado, muy interesante, ya que nos da a conocer, por ejemplo, todos los parámetros que existen. Ya voy a compartir enseguida y ustedes pueden ir teniendo los datos y pues alguien está preguntando a qué hora. Bueno, no se van a descuidar, compañeros. Entonces, este es el enlace que tienen ustedes. Y el punto favorable que me encanta de esto, se ve toda la teoría. Y para poder hablar de un sistema termodinámico, ustedes saben perfectamente que existen tres sistemas: el aislado, el cerrado y el abierto. ¿Cuál es el punto importante de estos casos? Un sistema es simplemente un espacio, un líquido, un gas, un sólido que se va a estudiar, ¿ya? Ese sería, en términos generales, de lo que viene a ser un sistema. Entonces, en teoría, podemos indicar que ese sistema, ¿ya? Yo había mencionado aquí, por ejemplo, haciendo un bosquejo. Ustedes pueden bajar el OneNote, es interesante este espacio, ¿ya? Donde tú puedes escribir y lo guardas ahí mismo, es automático. Yo tengo, por ejemplo, aquí quinto D, cuarto A, cuarto B, sexto C, bueno. Es una aplicación muy importante que yo lo tengo toditas ahí, ¿no? Este OneNote, que es con Hotmail, pero se baja, ¿no? De todas maneras, yo tengo ahí algunos datos importantes de otros paralelos, ¿no? Y que te facilita, digamos, escribir algunos datos, y eso es muy bueno. Entonces nosotros estamos en este caso, ya, en la nueva sección 5, y hablaba lo siguiente. Este sistema, que lo voy a pintar de color celeste, ya, ese es el sistema que vamos a estudiar, ya. Generalmente son gases, generalmente, ya. Por lo tanto, si esto fuese un émbolo o cualquier otro sistema, voy a hacer esa analogía, ya. Vamos a tratar de que esto sea una jeringa donde se ha atrapado una cierta cantidad de gas. Por lo tanto, el émbolo, que lo he pintado de un color rosado, ¿ya? Este va a ser el émbolo, que va a subir y va a bajar. Es decir, cuando nosotros generamos un gas confinado, obviamente que son las paredes, ¿no? Las paredes. Y esta pared tiene una cierta frontera. Si nosotros le agregamos a este recipiente, llamemos así, le entregamos fuego, ¿ya? Hace que el calor que ingresa hace que las moléculas o los átomos de este gas empiecen a tener un orden caótico. En cuanto mayor proporción de
de calor que se da, va a tener este sistema que subir un pedacito, ¿ya? Voy a hacer de color verde. Voy a suponer que se ha levantado el émbolo un pedacito, ¿ya? Que voy a llamarlo aquí de color verde, un pedacito. A ese diferencial de altura, ¿ya? Esta derivada de y porque es la altura en el eje y D, ese pequeño espacio que se ha movido el émbolo, ¿ya? Es decir, de aquí a aquí, un pedacito que se ha movido, se llama la altura. Ahí viene la presión. Ustedes recordarán que la presión es una definición que sabemos va a ser igual a la fuerza que se emplea en una determinada área, ¿no es cierto? Entonces, otro punto importante que también conocemos nosotros, que el trabajo, ¿ya?, que se genera un trabajo mecánico, por ejemplo, va a ser la fuerza que se aplica por el ángulo correspondiente y tiene una cierta distancia o desplazamiento. Entonces, quiere decir que aquí, en este pequeño espacio donde se ha generado el movimiento, ¿ya?, al entregar esa energía calorífica, hace que estas moléculas, reitero, se van moviendo y por lo tanto esta tapa del émbolo se va a mover. Y ese espacio de Y que está yéndose va a ser el espacio que ha generado el trabajo. Por eso le puse aquí de un color rojo el trabajo que se está moviendo. Va a ser positivo, ¿no? Porque está generándose, se está incrementando el calor. Pero si dejamos enfriar, este émbolo va a bajar, no se va a seguir comprimiendo. Entonces, cuando decimos nosotros un sistema se es aislado o es abierto o cerrado, se refiere justamente a estos parámetros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este sistema aislado, donde no existe intercambio ni materia ni energía con los alrededores. Los alrededores son la pared y todo el medio que se tiene. En el caso de un sistema cerrado, por ejemplo, aquí sí van a intercambiar energía, ¿no? Es decir, calor y trabajo, pero no materia. Cuando digo materia me refiero a masa, ¿no? Y en un sistema abierto es el que intercambia energía y materia con los alrededores. Entonces, estos puntos importantes que nos dan a conocer tiene en la primera ley de la termodinámica justamente estos aspectos, ¿no? Y nosotros sabemos perfectamente, como son gases, vamos a manejar 4 variables importantes, que es la presión, la temperatura, volumen y número de moles, igual que los gases. Por eso que la constante de los gases R es 0.082 atmósferas litros Kelvin mol, viene a ser importante para esta parte. Alguien está esperando, indica Goite Lisset. Me van a comunicar, por favor, compañeros, ya si alguien está en puertas a veces. Ya, entonces decíamos que estas variables o ya hemos estudiado en el área de física química, simplemente van a ir colocando. ¿Cuál es la ventaja de este enlace que les he mandado? Si tú haces un clic en las letras de color azul, entonces te van a derivar a otro tipo de enlaces donde tú puedes ir profundizando. Ya, por ejemplo, aquí van haciendo la definición de lo que viene a ser masa, presión, temperatura, y justamente se tiene algunos dibujos muy importantes en el que se va a generar la explicación más didáctica de estos puntos, ¿ya? Entonces, todo esto que estoy mostrando, vamos a ver en este capítulo, ¿ya? Tenemos la energía interna, anótense muy bien esto, la energía interna se lo denota con la letra U mayúscula, ¿ya?
Y esta energía interna que les mencionaba a un principio del émbolo, justamente es causado por el calor que genera en el movimiento de las moléculas de gas internamente. Entonces, como ustedes pueden ver, esta energía almacenada, ya se lo define con la letra U, es justamente ese movimiento caótico que existe dentro de ese recipiente. Aquí tenemos una gráfica, por ejemplo, presión versus volumen. La presión está en pascales y el volumen en metros cúbicos. Tenemos un volumen inicial BA y un volumen final V de B, y también presión de A, presión de B. Esta línea roja que está indicando la flechita es el camino que ha recorrido el gas, que puede ser interferido por una de las variables, ¿ya? Este camino que está con rojito llega al B, o sea, del punto A hasta el punto B. Existe una cierta diferencia de temperaturas, ¿no? En este primer punto estaba con una temperatura A y aquí abajo una temperatura B. Y el camino que sigue ahora, la flechita de color verde, que también viene a ser de A a B, no me interesa cómo vaya por el momento. Entonces aquí nos dice, este delta U a B es igual al delta U a B del camino verde y del rojo. Este diferencial A siempre, por favor, ustedes la tienen que conocer, ¿ya? Deben recordar que en los diferenciales, si yo tuviese delta U, va a ser igual siempre energía interna final menos energía interna inicial, ¿no? U final, U inicial, delta B. Y lo mismo sucede, este delta es el diferencial. Si yo tuviese delta T, tendría que ser entonces temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Entonces este delta se refiere a eso. Y dentro de este proceso, que les había mencionado, el gas que lo he pintado de color celeste es el sistema en estudio, ¿ya? Y vamos a hacer así. Este sistema que está de estudio siempre va a tener ese acápite. Y esta pared que lo estoy pintando de color amarillo, esta es la pared, ¿no? Esta pared que aquí está es esta pared, ya que lo estoy pintando de amarillo, va a ser, digamos, una capa que puede ser aislante o no, depende del problema que nos indique, ¿ya? Entonces, este movimiento que estoy reiterando del gas y ese pequeño espacio que se ha dado, realmente puede existir un intercambio de energía o masa con su entorno. El entorno es ese pedacito verde que yo había pintado así. Entonces, en resumen, cuando tenemos nosotros un sistema aislado, lo voy a escribir aquí, cuando tengamos un sistema aislado, yo lo había manifestado de la siguiente manera. No existe, ustedes saben la simbología matemática, no existe intercambio de energía, tampoco de masa, ¿ya? En un sistema aislado. Por ejemplo, en una latita de refresco de Coca-Cola, ¿no es cierto?, o Sprite, eso sería un ejemplo de ese envase, ¿no? Una latita de refresco donde esté aquí adentro el refresco, ¿no? Que sería líquido en este caso. Ese sería un sistema aislado. En el caso de tener un sistema, por ejemplo, cerrado, ya lo voy a mencionar de esa manera, cuando se infla, por ejemplo, un globo con gas helio, ¿no? Entonces, en este caso, si esto es helio, va a estar amarrado, sería como un ejemplo de un sistema cerrado. Aquí lo que existe, va a haber un intercambio de energía, ¿no? El globo inflado con las paredes
plástico de ese cuerpo elástico que se tiene. Entonces, en este sistema cerrado va a existir intercambio de energía, pero no va a existir intercambio de masa. Mientras que en el sistema abierto, sí, cuando es abierto, vamos a generar que existe un intercambio, pero ¿de qué? De energía, sí, pero también de masa. Va a haber también ese intercambio. Aquí, por ejemplo, ¿qué puedo generar? Nosotros si hacemos hervir agua ya en un recipiente, en una caldera, por ejemplo, ¿no? Aquí lo voy a dibujar así. Ya, aquí está el líquido del agua, ¿no? Entonces, el sistema sería toda esta parte, ¿no? Del líquido de la caldera. Entonces, la frontera sería pues el recipiente, ¿no? Los bordes. Entonces, el sistema en estudio sería el agua, en este caso, de esta caldera. Y ahora, resulta que dentro de estos acápites también existe otra clasificación, pero más se utiliza esto. Muchas veces, algunos autores lo denominan sistema homogéneo. Entonces, cuando es un sistema homogéneo, ustedes saben perfectamente que tenemos una sola fase, ¿no? Una sola fase tenemos. Esta fase, que lo voy a mencionar aquí, tiene que estar sí o sí en base a tres funciones, donde esté la presión, el volumen y la temperatura, ¿no? Involucrados aquí. Es una mezcla uniforme, ¿ya? Lo voy a así escribir, mezcla uniforme. Mientras que en un sistema heterogéneo es totalmente diferente, ¿ya? Heterogéneo. En este caso, existen ya no una sola fase como en el homogéneo. Aquí existen varias fases, ¿ya? Varias fases. Entonces, se diferencia por esa situación. Esta mezcla no es uniforme en sí, ¿no? Porque están separados de distintas naturalezas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera estudiar agua y aceite, pues por la densidad el aceite va a estar encima y el agua abajo. Entonces, eso sería un sistema heterogéneo. También cuando hablamos de alrededores, que no vamos a estudiar nosotros, existen las paredes adiabáticas, se llama así adiabáticas, porque no permiten flujo de calor. Son aislantes térmicos. Usted sabe muy bien que las enfermeras, los auxiliares de enfermería tienen esos termos, por ejemplo, para conservar las vacunas, ¿no? Y también tenemos las paredes diatérmicas. Las diatérmicas son las que permiten el flujo de calor, ¿ya? Entre el entorno y el medio y el sistema. Especialmente los metales son paredes diatérmicas. Eso que había mencionado ahí, lo de la caldera, por ejemplo, ¿no? El aluminio tiene ese intercambio. Y también podemos ver aquí que cuando tenemos estas variables de estado, generalmente en termodinámica se estudia esos parámetros. Aquí me olvidaba el número de moles, ¿no? Va a haber siempre esa variación o variable de estado, se dice así en termodinámica, cuando tenemos una presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, número de moles iniciales, frente a los mismos parámetros de presión, volumen, temperatura y número de moles finales. Ese cambio, que puede ser o no puede ser, vamos a estudiar en este caso, ¿ya? Si nosotros conocemos en la ley de Boyle, por ejemplo, de Charles Gay-Lussac, viene a interrelacionarse aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos termodinámicos, ¿ya? Vamos a llamarlo así. Estos términos lo van a manejar siempre, ¿ya? Procesos termodinámicos, ¿ya?
estos procesos termodinámicos resulta que son caminos, ¿ya? Lo voy a hacer así. Son caminos que sigue el gas de un punto a otro. ¿Ya? Estos caminos tienen dos estados, ¿ya? Dos estados que lo había manifestado hace un instante. Estos dos estados termodinámicos van a ser el estado inicial y el estado final. Siempre va a haber ese parámetro en un análisis termodinámico. Cómo ha estado al inicio y cómo ha estado finalmente, ¿no? Estos dos términos van a ser siempre infinitesimal. Pero si en algún momento, ya decía que esto va a ser un proceso infinitesimal, ¿ya? Pero si estos dos parámetros son iguales, ¿ya? Si estos dos estados son iguales, es decir, si los procesos iniciales son iguales a los finales, se denomina proceso cíclico, ¿ya? Proceso cíclico, es decir, que retorna a su lugar de origen, ¿ya? En una gráfica por ejemplo, presión-volumen, puede existir ese parámetro, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo tener como ejemplo este caso. Ya aquí tengo volumen que puede estar en litros, y aquí la presión, reitero, puede estar en atmósferas, en pascales o otra unidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, en un proceso cíclico, ¿cómo se identifica? Yo puedo tener aquí, en este punto, aquí en el primer punto, posición A, que va a tener obviamente una cierta presión, digamos 3 atmósferas, y de pronto pasa hasta aquí, ¿no? Y de pronto viene hasta aquí. Esto sería la posición B, pero estaría yendo del A hacia B, ¿no? Un viaje de A hacia B, y eso se lo designa con una flechita. En un proceso cíclico, puede ser que esto vuelva a su estado inicial. Entonces, nosotros seguramente, cuando estaba en el punto A, va a tener un cierto volumen 1. Y cuando estaba en el punto B, va a tener un volumen 2. Obviamente que aquí también ha cambiado, ¿no? Ya no va a ser 3 atmósferas de presión, tal vez sea 2 o 1, de acuerdo a los parámetros que nos dicte el ejercicio correspondiente. Entonces, en un proceso termodinámico, no se olviden que va a haber una etapa inicial y una etapa final. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver algunos puntos importantes ya de energía interna, y solamente quería yo hacerles conocer que el calor es el trabajo, que es una forma de energía en tránsito. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, en este sistema, cuando calentamos con este calor Q, el calor entregado, voy a suponer que 80 joules ha sido generado aquí, y este pedacito de la línea verde que he dicho DE va a ser 20, en total 100. En otras palabras, el flujo de calor, ustedes saben muy bien en calorimetría, que siempre va a haber de un cuerpo más caliente fluye al más frío, eso ya sabemos. Entonces, esos términos los vamos a aplicar también en este proceso. Por lo tanto, nosotros, cuando yo diga calor, ustedes directamente van a utilizar el término o la letra Q, ¿ya? Esta letra Q significa calor, ¿ya? Y este calor se mide siempre en kilocalorías, o también puede estar en joules, ¿no ve? Entonces la letra Q es el calor que se entrega en un sistema,
Y este valor de Q describe la energía que se transfiere de un lugar a otro. Es el flujo de calor, es la variación de temperaturas. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta dos procesos. Si fuesen, por ejemplo, sólidos, va a haber un proceso de dilatación. Y si existe dilatación, el volumen va a cambiar, ¿no? Me refiero a la forma, ¿ya? Entonces, cuando existe ese proceso, va a haber se dice que hay un trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, sabemos nosotros que es fuerza por distancia. En ese sentido, cuando se genera este proceso de dilatación, va a haber un aumento, pues, de movimiento caótico de las moléculas. Es decir, que su amplitud y frecuencia va a ir aumentando, especialmente en el movimiento vibratorio que va a existir. Entonces, cuando yo digo trabajo, que es la letra B doble de work, viene de inglés, work, ¿no? Caramba, no me está saliendo bien esa B doble. Ya, el trabajo, que también sabemos nosotros, que se mide en joules, ¿no? Entonces, estas dos letras que estamos hablando, las tienen que conocer. Q es el calor entregado, desprendido o generado, y W, que sería el trabajo. Ahora sí, en este punto, este trabajo que se genera en ese movimiento es una transferencia de energía, es decir, no se detiene, tampoco se almacena. Entonces, generalmente se localiza este trabajo entre la frontera del sistema, ¿ya? Que puede ser de entrada o salida por las paredes dentro de un sistema. No me refiero, pues acaso, al interior del sistema, ¿no? Sino tiene que ser ese contacto, al movimiento que va a haber del émbolo u otro recipiente. Entonces, cuando hacemos nosotros este tipo de términos, estamos hablando de variables macroscópicos, de volumen, presión, posición, velocidad, voltaje, pero no la temperatura en estos procesos. Entonces, en síntesis, la letra Q, calor, W sería trabajo, y uno de los datos más importantes viene a ser, dentro del primer principio, ¿ya?, lo que se denomina la letra de la energía interna, ¿ya? Esta energía interna va a ser justamente denominado o representado con la letra U. Esta energía interna va a estar dentro del sistema, ¿ya? Esta es energía interna. Y a partir de aquí viene lo siguiente. Si yo te digo en una ecuación, por ejemplo, delta U, ya les había mencionado, va a ser U final, o sea, energía interna final, menos energía interna inicial. Por lo tanto, este valor es muy importante conocer las diferencias. Ya, cuando tenemos delta U, delta T, delta M, cualquier variable, siempre va a ser final menos inicial. ¿Ya? En ese sentido, quiero indicarles que el primer principio, solamente va a ser el primer principio, luego os voy a enviar algunos videos tutoriales que nos faciliten, digamos, para poder resolver algunos ejercicios, ¿no? En ese sentido, les voy a entregar algunos trucos que he encontrado también en el internet, ¿no? Hay bastante información y nosotros como docentes, estamos en el posgrado, tenemos que sacar todos esos parámetros. Entonces, habíamos hablado inicialmente de que nosotros vamos a tener siempre ese parámetro, ¿ya? De un sistema aquí, donde esté el gas, ya, ese es nuestro sistema de estudio, y va a haber aquí el émbolo, ya, que va a estar subiendo y bajando, ¿no? Y cuando esto sube,
se dice que existe trabajo. Por lo tanto, habíamos indicado nosotros ese movimiento de ese émbolo. Bueno, me gusta esta letra, ya. Ese movimiento que hace el émbolo desde un punto, no importa, pequeño, por eso significa diferencial, ¿no? Este pedacito que puede ser que se haya movido, ya lo llaman como diferencial de Y, ¿no? En el eje Y, o H, o altura. Entonces, nosotros vamos a ver que estamos nosotros generando aquí, proporcionándole calor, ya, con una velita que había dibujado en el anterior gráfico. Entonces, este gas que nosotros estamos aquí dentro de este recipiente va a tener siempre esa movilidad, ¿no?, del émbolo. Por lo tanto, el primer principio de termodinámica dice así: el calor que hemos generado nosotros aquí, al proporcionar esto, la ecuación va a ser así: calor entregado va a ser igual a la diferencia de la energía interna más el trabajo que se genera, ¿ya? Entonces me refiero prácticamente que todo esto que estoy escribiéndolo aquí, esto va a ser la ecuación fundamental del primer principio. Es decir, todo lo que genera aquí por la acción del calor, aquí está el cambio de energía interna, eso es delta U, y ese desplazamiento que hubo aquí del émbolo, ese es el trabajo que se genera. Si esto es 70%, este va a ser 30%, ¿no? Entonces, este es el primer principio de la termodinámica que nos hace conocer. Por lo tanto, yo voy a decir, este es el trabajo, ya es el trabajo que realiza el gas, ya, trabajo que realiza el gas. Y por lo tanto, nosotros ya sabemos que delta U es U final menos U inicial. Y este calor entregado, ya, en este caso, el calor entregado hemos indicado que se va a medir siempre generalmente en kilocalorías o puede ser en joules. ¿Listo? Entonces, ese parámetro vamos a tener, este es una J por si acaso. Joules, ¿no? Entonces, no olvidemos que esto, delta U, lo voy a escribir aquí, va a ser U final, energía interna final, menos energía interna inicial, ¿ya? Ahora, existe un convenio de signos, compañeros, para poder estudiar. Si este gas, que era el sistema, a ver, ¿dónde lo coloco? Aquí, ¿ya? ¿Dónde? Aquí. Si este va a ser el sistema, ¿ya? Este es el sistema, ese es el gas que estamos hablando al inicio. Va a ser algunos trucos, ¿ya? Por ejemplo, si el calor ingresa, estimados compañeros, si el calor ingresa, que entra sino al sistema, va a ser positivo, ¿ya? Y lo que salga, por ejemplo, aquí, va a ser el trabajo que sale, también va a ser positivo. Y esto sucede cuando estamos calentando, reitero. Aquí está mi mechero y estoy generando, proporcionándole energía calorífica. Y se supone que estos movimientos de estos gases va a generar a que este émbolo, esta tapita, se vaya expandiendo. Y cuando se enfría, va a ir bajando. En este caso va a ser negativo. Entonces, súper fácil aquí este convenio de signos. Si entra el calor va a ser positivo, por lo tanto el trabajo que sale va a ser positivo. Se supone que nosotros tenemos aquí el medio que está rodeado de este sistema, ¿no? Por lo tanto, en esta situación vamos a tener ese parámetro. En otras palabras, si nosotros tenemos, por ejemplo, en una gráfica XY, aquí por ejemplo,
va a existir algunos ciertos parámetros. Generalmente va a ser volumen con la unidad de litros, y la presión generalmente va a ser atmósferas, para poder explicarlos mucho mejor. Entonces, fíjense ustedes que si yo tuviese aquí el punto 1, puede girar hasta el punto B. Este es el camino para la masa de gas. Obviamente, reitero, este primer punto va a ser el volumen en la posición A, y aquí va a ser el volumen en la posición B. Se supone que aquí va a disminuir la presión, y aquí va a tener una presión inicial y aquí una presión final. ¿Quién determina esto? Ustedes. Generalmente en los ejercicios les van a dar eso, ¿no? O tú vas a construir. Y es mejor siempre escribir mediante una pequeña flecha, como un vector, en el sentido que tiene, ¿no? Entonces, esa va a ser una característica principal para poder resolver ejercicios. Bueno, seguiremos yendo. Ustedes saben perfectamente que 1 kilocalorías, sabemos muy bien, va a ser 4186 joules. Y una caloría simple, lo más bajito, que sabemos que es 4,186 joules, ¿no? Eso como dato principal. Por lo tanto, nosotros sabemos muy bien que tenemos de calorimetría una fórmula, ¿recuerdan? Y alguien me decía hoy día que está mal, no se notan las fórmulas en el cuaderno, en el libro, en el texto académico. Miren que ustedes perfectamente saben ustedes que el calor entregado va a ser igual a la masa de ese gas. Ojo, no se olviden que el número de moles es igual a la masa de ese gas sobre el peso molecular o masa molecular, ¿no? Pero por calorimetría sabemos que es la masa por el calor específico y diferencial de temperatura. Esto ya sabemos, delta T va a ser temperatura final inicial. Pero aquí debemos colocar énfasis en esta letra C. Este calor específico puede ser el calor específico a presión constante, o puede ser el calor específico a volumen constante. CP/Cv, ¿recuerdan eso en equilibrio químico? KC/Kb, más o menos similar, ¿no? Esta constante, este calor específico te tienen que dar, ¿no? Del gas correspondiente. Si es helio, si es un dióxido de carbono, nitrógeno, les van a dar. Entonces, uno de los parámetros para poder nosotros resolver este tipo de situaciones, tenemos 4 procesos, y con eso terminamos, ¿ya? El primer proceso termodinámico se va a llamar el proceso isobárico, ¿ya? Ustedes deben recordar isobárico. Este proceso iso significa igual, y barómetro igual presión. Entonces, en gases nosotros habíamos estudiado a Charles, ¿no? ¿Recuerdan? Y nosotros tenemos que verificar ese espacio. ¿Alguien quiere ingresar? Vamos a ver. Alexander está aquí. Ya. ¿Dónde estaba? Aquí. Este proceso isobárico, compañeros, se refiere en el siguiente sistema. Ustedes deben recordar siempre, ya esta gráfica lo van a tener. Siempre colocar las variables. Aquí va a ser litros, por ejemplo, y la presión que sea para mí en atmósferas. Y como la presión es constante, la gráfica, ustedes saben perfectamente que va a ser pues una línea recta, ¿no? Entonces, esta presión, si yo tuviese aquí en el primer punto A, aquí, y tendría un volumen 1,
inicial, tendría que ir hasta el punto B, que va a ser un volumen final, volumen 2. Entonces, nosotros vamos a tener estos parámetros. Si ustedes ven aquí un 2, significa que la presión de este gas desde el punto A hasta el punto B, estoy olvidando aquí la flechita, este es el inicial y el final, ha transcurrido en un tiempo determinado, y toda esta área que está aquí, compañeros, es el trabajo. ¿Recuerdan? Base por altura entre dos, pues un triángulo. En este caso, esto que estoy pintando de color rosado es a presión constante, ¿no? Cuando el volumen era 1, tenía 2 atmósferas. Y a medida que iba aumentando el volumen, sigue siendo 2 atmósferas. Y por lo tanto, fíjense, estimados colegas, estas 3 fórmulas que voy a escribir, cuando ustedes tengan problemas en un proceso isobárico, cuando la presión inicial sea igual que la presión final, las fórmulas que se manejan son lo siguiente. El calor entregado Q va a ser igual al calor específico a presión constante por la masa y delta T, que va a ser temperatura final menos inicial, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con la variación de energía interna, o sea, delta U? Para este caso va a ser el calor específico a volumen constante por la masa y nuevamente delta T, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Y finalmente, el trabajo que vamos a calcular cuando es un proceso isobárico simplemente va a ser la presión en que está sometido ese gas por delta B, ¿no? Aquí la variación de B, cuánto ha variado aquí. Entonces, eso se coloca como delta B, que sería volumen final menos volumen inicial. Entonces, estas tres fórmulas son las que van a ustedes que emplear siempre y cuando les den la numeración de los valores, ¿ya? No se olviden, el año pasado me decía un participante, pero licenciado, la presión se mide en atmósferas. Y aquí en su ejemplo, toda esta parte me va a dar litros. ¿Y cómo convierto? Me decía, ¿no? Ustedes saben perfectamente en gases, atmósfera por litro tiene su factor de conversión. Entonces nosotros tenemos que aplicar eso. Y debemos recordar que un atmósfera por litro ya va a ser igual a ¿cuánto? 101,325 joules. Entonces fíjense que ese es el valor. En algunos casos, otros libros manejan otro factor de conversión, 0,082 atmósferas por litro igual a 8,314 joules, que también es válido, ¿no? Entonces, esto va a ser en un proceso isobárico, compañeros. Y para continuar con este punto, aquí vamos a colocar en un proceso, con eso terminamos, con este proceso isocórico, ¿no? Isocórico, recordarán ustedes que es volumen constante. Entonces, en este proceso de volumen constante, o sea, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes? Cuando el volumen inicial es idéntico al volumen final. En ese panorama, el gráfico, ¿cómo va a ser? Fíjense, si yo tuviese aquí el volumen expresado en litros y la presión voy a manejar en atmósferas, la gráfica, o sea, ¿cómo se dan cuenta qué proceso es? Es simple. ¿Simple en qué sentido? Es que va a haber aquí una posición inicial hasta una posición final. Caramba. No está obedeciendo. Ahora sí.
Ya, entonces va a ser así. Esta línea vertical, compañeros, se refiere a un proceso isocórico. ¿Por qué isocórico? Porque el volumen es constante. En la posición que viene a ser del punto A hasta el punto B, sigue siendo, por ejemplo, yo puedo colocar 4 litros, ¿no? 4 litros. Obviamente que su presión ha debido de ser 2, aquí ha debido de ser 6, no sé, me estoy inventando, ¿no? Entonces, en un análisis de gráficas, cuando vean ustedes una línea vertical, se refiere a un proceso isocórico, porque el volumen, cuando la presión era 2, sigue siendo 4. Cuando la presión ha sido 5, sigue siendo 4, ¿no? El volumen. Claro, son ideales estos ejercicios. Sin embargo, ¿qué parámetros necesitamos aquí cuando vean esto? Tienen que hacer lo siguiente. Por ejemplo, el calor entregado va a ser nuevamente al calor específico a presión constante por la masa de ese gas. Y reitero esto, viene por el número de moles, van a venir con ustedes. No va a decir 20 gramos de helio, sino va a venir 2 moles de helio, entonces tienen que convertir también ustedes eso, ¿no? Y la variación de temperatura, que ya sabemos que se refiere a esto. En relación a la variación de energía interna, va a ser el calor específico a volumen constante y la masa por delta T, que ya sabemos qué significa esto. Pero, ahora sí, el trabajo W va a ser igual a la presión multiplicado por volumen final menos inicial. En algunos casos, no, estoy mal, ¿no? Estoy mal aquí. Fíjense compañeros, si el volumen inicial es 4, el final 4, 4 menos 4, 0, 0 por presión es 0, ¿no? Entonces aquí esto estaría siendo 0, que sí, ¿no? 0. Entonces, estas tres fórmulas que estoy mencionándoles aquí van a utilizar cuando tengan un proceso isocórico. Similar situación va a suceder cuando ustedes tengan en un proceso isotérmico, ¿ya? Nuevamente, en este proceso isotérmico va a ser el volumen aquí, lo voy a manifestar en litros, y la presión en atmósferas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como su nombre dice isotérmico, va a ser una parábola. Y recuerdan ustedes que la ley de Boyle se hacía eso, ¿no? Y pues es un dato muy importante. Puedo colocar yo tener aquí posición A y posición B aquí, ¿no? Y ustedes saben que en matemática tenemos más o menos así, ¿no? La gráfica, ¿ya? De A hasta B. Es una hipérbola esta gráfica. Voy a colocar aquí una hipérbola. Y en funciones, ustedes en matemática ya han debido realizarlo. Si esta presión es a 6 atmósferas y de pronto aquí son 3 atmósferas, seguramente aquí va a haber también su volumen inicial. Voy a suponer 2 litros, de que voy a suponer que sea 8 litros, ¿no? En este caso, las variables que se utilizan para poder calcular en un proceso isotérmico va a ser Q, calor entregado, igual a la variación de energía interna más el trabajo que se desarrolla, ¿ya? Y por lo tanto aquí, para poder hallar, esta sería la fórmula general, ¿no? de todo proceso de primer principio termodinámico. Entonces, como el trabajo W aquí es 0, entonces yo directamente puedo decir que en este proceso isotérmico, ¿ya? El Q va a ser igual al trabajo, la variación de energía va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque la temperatura es lo mismo, no ha variado en nada, ¿no? Va a ser 0. ¿Y qué más? El trabajo
aquí viene el problema. El trabajo, compañeros, esta hipérbola ya no nos puede dar por aquí un triángulo, ¿no? Tampoco es un rectángulo. Es una hipérbola más o menos aquí. Aquí vienen ya las fórmulas de las integrales. Sin embargo, nosotros, este trabajo, bajo la curva que está aquí, esta área, en otras palabras, tiene que ser o viene a ser dado por la masa del gas, la constante R de los gases que vale 0.082 o 62.4, depende de la presión, por la temperatura manifestada en Kelvin, por el logaritmo natural de la velocidad final menos la sobre velocidad inicial, ¿ya? Este cociente. Entonces nosotros sabemos perfectamente que se había indicado número de moles es igual a la masa del gas sobre el peso molecular, ¿no? Estas tres fórmulas son las que se van a hacer y este proceso isotérmico, ¿ya? Este proceso isotérmico es el que más se utiliza en los exámenes, ya que dan a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque viene una serie de cálculos que tenemos que hacer. Entonces, generalmente, este tipo de ejercicios son los que dan en la mayoría de las universidades a los chicos, ¿no? Porque hay una serie de datos que hay que resolver. Entonces, para terminar, compañeros, quiero que tengan estos datos muy importantes y les pueda servir para su resolución de ejercicios. Y por último, hemos hecho el isobárico, isocórico, este es el isotérmico. Nos faltaría el proceso adiabático y con esto estaríamos terminando. No voy a agregar una hojita más aquí. Esto lo voy a llevar aquí. Entonces, este proceso adiabático es muy similar al proceso isotérmico, donde ocurre lo siguiente. Siempre se han dado cuenta ustedes que nosotros hacemos esta variación, ¿no? Donde está el volumen, aquí, manifestado en litros, y la presión que lo he manejado en atmósferas. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tuviese aquí una presión de 6 atmósferas, luego 2 atmósferas, la curva quizás va a ser aquí un poquito más, ¿cómo les digo? Voy a dibujar desde la posición A. A ver, aquí va a ser, ¿no? La posición A es aquí. Se supone que va a tener un volumen 1, digamos 4 litros, ¿ya? Y es muy parecido al proceso isotérmico, ¿ya? Esta curva va a venir más o menos por aquí, ¿ya? Así más o menos, ¿ya? Es una muy similar al proceso, reitero, isotérmico, muy similar. ¿Cómo darnos cuenta? Te va a decir, pues, en un proceso adiabático, el gas de nitrógeno, ya te dice adiabático, entonces tu gráfica sí o sí te va a dar este panorama, ¿no? Y aquí puedo suponer que son 8 litros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar o deben aplicar? Sabemos la general, ¿no? Calor entregado es igual a la variación de energía interna más el trabajo que realiza ese proceso, ese W. Entonces, ya sabemos que es así y los puntos que nos hacen dar a conocer es justamente los siguientes valores. En un proceso adiabático no existe flujo de calor. ¿Ya? Aquí pondré. No existe flujo de calor. ¿Ya? Flujo de calor. Entonces, si no existe flujo de calor,
el, va a ser cero. La variación de energía interna va a ser al calor específico de volumen constante por la masa de ese gas multiplicado por la diferencia de temperaturas, ¿no? Y finalmente, el trabajo que nosotros queremos aquí en esta gráfica va a ser el área, ¿no? Y esta área va a ser siempre negativa, ¿ya? Negativa a la variación de energía interna. Entonces, en general, compañeros, estos cuatro procesos que viene a ser el isobárico, el isocórico, isotérmico y el adiabático, está dentro de lo que viene a ser el principio de la termodinámica. Y quiero que capturen, por favor, esto, ¿no? Aquí un cuadro resumen, ¿ya? Que todo lo que he escrito se condensa en esto. Dice, si en un proceso, la evolución quiere decir el camino que sigue, ¿no ve? Es los pasos que va. Si es isobárico, presión constante, su calor entregado va a ser aquí. Calor específico a presión constante, masa, variación de temperatura y todo lo que está aquí, los parámetros. Entonces, compañeros, este tipo de datos les va a ayudar mucho a resolver. Por lo tanto, la aplicación, más que todo en los libros de ejercicios, va a ser siempre bajo estos parámetros. No se olviden que la temperatura, al igual que en gases, debe estar siempre convertido en Kelvin. Otro dato importante que había visto esto, que lo llama frases del millón. Ustedes saben que estos isotermas, fíjense aquí, está a 20 grados centígrados, 30, 40. En cuanto más se aleja, la temperatura es mayor. Entonces, esta energía interna, cualquiera sea, va a ser siempre el calor específico del volumen constante, masa por temperatura. Y cuando existe la variación, ya saben que simplemente va a ser delta, delta U, delta T, que se mantiene en este punto. Si a mí me piden energía interna a 20 grados centígrados, tiene que utilizar la primera fórmula, ¿no? Que sería esta. Esta tiene que utilizar. Pero si tengo así varias isotermas, tiene que hacer para cada uno. ¿Cuál es el truco? Si la temperatura aumenta, la energía interna también aumenta. Si la temperatura disminuye, la energía interna también disminuye. Si la temperatura no cambia, tampoco no cambia, y eso es lógico, ¿no? Si no hay calor, ¿qué va a mover a las moléculas? Nada, pues. Entonces, estos términos, compañeros, quería aclarar con ustedes y poder verificar. Y por lo tanto, ya les he enviado el enlace al grupo de WhatsApp. Espero que visiten eso, es muy interesante lo que les había mandado aquí, ¿no? Realmente tiene una serie de opciones de física y tenemos aquí los datos para ampliar nuestros conocimientos, para poder resolver si existen más preguntas o no. Entonces, fíjense ustedes aquí las fórmulas, ¿no?, que nos hace conocer. Tenemos aquí energía cinética, las sumatorias, bueno, para ampliar mucho más. Entonces, aquí tenemos algunos datos importantes que podría servirnos también para poder resolver. Reitero nuevamente, esta temática para un nivel secundario había que contextualizarlo, ¿no? Y aquí tenemos cuestionarios, ustedes pueden ver ahí, y planificar otros parámetros, ¿no? Pueden dar su examen aquí, que tanto saben o saben, entonces muestra ahí las puntuaciones, ¿no? Entonces es una plataforma muy linda que me encantó y existe ahí. También hay problemas resueltos, fíjense, donde uno puede adecuarlo. Y hay N formas, ¿no? N formas de este tipo de aspectos para poder. Y aquí se pulsa aquí o pincha aquí, podemos pinchar y nos dan el solucionario en un apartado muy bonito ahí. Obviamente que aquí está manejando muchas derivadas. Entonces, si alguien va a tener esa opción, magnífico.
Entonces, también tenemos eso en PDF de cada ejercicio que plantea. Por lo tanto, espero que ustedes puedan visitar esa plataforma y pues sacar provecho de eso, ¿ya? Y por último, quiero manifestarles que en la plataforma ya, ya está ¿cómo se dice? Ya está los textos, si no me equivoco. Entonces, no se olvide en hacer su tarea y subir con tiempito. Aquí Reinaldo no vino a reprobar, sino que a cooperar de ustedes. Y los dos ejercicios que plantea, justamente estoy ingresando a ver si han colocado algunas cosas. Hasta el momento he visto de la semana 1 nada más. Sin embargo, había que ver qué cosas nos colocan a veces. Eso va de mi coordinadora, que también ya la conocen, a la licenciada Constantina Jaldín. Ella es nuestra autoridad superior. Por lo tanto, si alguien que tiene dudas de nombres, etcétera, se tiene que ir ahí. No es bueno estar en el segundo turno, compañeros. Según el reglamento, uno puedes tener en especialidad, en el semestre, obviamente, pero luego no te van a votar, sino te van a bloquear. Y ahí es un problema de mandar, verificar y todo eso. Entonces, espero que con esta aclaración, estimados compañeros, puedan ustedes realizar. Voy a fijarme en este momento, estoy accediendo a la plataforma y ustedes saben perfectamente quiénes visitan, quiénes no. Por cada clic, nosotros hacemos un reporte, ¿no? Y ustedes ya saben marcar como hecha. Y aquí está el dato de la coordinadora en sí. Entonces, las orientaciones generales del módulo 1. Y aquí tienen ustedes, miren, direcciones URL. Este es el texto académico. ¿Qué más? Entonces aquí, control de asistencia, fíjense. Control de asistencia. Por eso les había mencionado a ustedes, y ya están controlados, ¿no? Y seguramente habrá reunión a nivel de docentes, nos harán llegar cómo le está yendo, ¿no? Hoy es diciembre 12, entonces tenía que yo elegir aquí quienes estaban presentes, ¿no? Entonces fíjense ustedes que ya nos están controlando inclusive en eso. Ya, yo voy a ver aquí la fecha respectiva y si alguien no está me avisa por favor para retirarnos, ¿ya? Yo tengo registrado aquí, Aguilar está, Fernández está, Álvarez con licencia, Calle, Carvajal está. Voy a llamar a los que llegaron tarde. Arnés, Alex. Presente, Lick. Ya, gracias, campeón. Goitia, Buenas noches, licenciado, presente. Gracias, no te pierdes. Guarachi, Germán, Gilmar. De todas maneras, va a estar siempre colgado el video en la plataforma ya. Llave, Luis Alberto, López, Vilma. Deben tener, compañeros, su propio WhatsApp ustedes internamente para comunicarse cualquier dato y ayudarse. Porque ya les he dicho en la primera clase que van a ir disminuyendo ustedes, les apuesto. En este grupo hay otros 4 que saben en todo el grupo, ya se va achicando así. Y no lo dejen, ayúdense, a veces uno no puede, pidan ayuda en su grupo de WhatsApp, por lo menos de los 5 ejercicios, uno te va a ayudar, el otro, y así van a llenando. Tienen que ser un grupo contacto. Mercado, Anaí. Cruz Janet, buenas noches, listen. No ha venido. Oh, gracias, Anaí. Janet, Quispe, Elizabeth. Cristian Calle presente. No te preocupes, ya tengo registrado. Quispe, Elizabeth. Qué raro, Elizabeth siempre participaba, no está. Ramírez, Dani. Dani no está ni en una clase. Román Madelma. presente, Lick. Madelma. Gracias.
Solís, Paola. Dicen, tal vez habilítelo como añadir sesión para que nosotros podamos poner la asistencia, porque no nos sale nada. Ya. Solís, Paola. Apasa, Elizabeth. Cordero, Oscar. Quispe, Ever. Ya, muy bien, compañeros. Lo voy a habilitar Buenas enseguida. noches, licenciado. O si no, yo lo voy a agregar. Mi nombre no mencionado. Morales Alatopiana. No te preocupes, Tatiana Morales está. Los que han ingresado ya lo tengo registrado directamente aquí. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Bueno, ¿Está bien los sábados, compañeros, para hacer clases? No puede ser en la semana, por favor. Dime. Mejor en la semana. Pero el problema que va licenciado, a buenas tener ahora noches. son las graduaciones. Dime, Rubén. Licenciado, no sé si ha llamado la Lisa, pero no logré escuchar por momentos. Se me entrecortaba lo que es la... No te la preocupes. sesión. A los que han ingresado ya tengo registrado. No te preocupes, Rubén. Muchas gracias, licenciado. Sí, las personas que han faltado, a ver quiénes son. Guarachi, Llave, López, Quispe Ortiz, Ramírez Mamani, Solís, Apasa, Cordero y Quispe Huasco, Ever. Bueno, los demás están presentes. Entonces, compañeros, o el jueves, pero mañana y es miércoles, el jueves, no. Si se ponen de acuerdo ustedes, me avisan, por favor. Caso contrario, yo tengo que colocar en la plataforma el día para que no sea desorganizado, ¿no? Lo que se ha mencionado. Esto para que tengan tiempo también, para que hagan, porque imagínense ustedes que este trabajo que tienen que hacer es para este domingo, ¿no? Tienen tiempito, son 2 ejercicios creo. Entonces, cualquier duda me escriben. La próxima semana estaría bien día martes o lunes, para que tengan toda la semana y puedan hacer. Claro, mañana pasado no va a haber nada. Estaría bien, le hice los lunes. Sí, por mí estaría Está bien. bien, dice. Sí, los lunes está bien. Genial, gracias compañeros. Entonces voy a planificar enseguida. Listo, muchas gracias. Cualquier duda les voy a enviar algunos libritos, porque es muy ampuloso este tema. Sin embargo, les voy a enviar algunos PDFs que tengo y también el de Química General, Química 100, de Álvarez, que es del ingeniero Coronel, Pasa Coronel. Enseguida les voy a enviar. ¿Listo? Muchas gracias, compañeros. Nos vemos. Gracias, hasta luego, buenas noches. Chao, chao. Chao. Chao, chicos.